Hola parceros de YouTube. Hoy me les vine con un video sobre la guerra armenio-azerí del año 1918. Bueno, la guerra armenio-azerí, que comenzó después de la Revolución Rusa de 1917, fue una serie de brutales conflictos armados en 1918. Desde 1920 a 1922, ocurrieron durante la breve independencia de Armenia y de Azerbaiyán. El conflicto no tenía un patrón principal y una estructura armada estándar, pues el Imperio Otomano y el Imperio Británico estuvieron implicados en capacidades diferentes. El Imperio Otomano abandonó la región después de que fuera firmado el armisticio de Múderos, pero la influencia británica continuó hasta su retirada en 1920. Los conflictos civiles continuaron en la disputada región de distritos kazajo Shamsarin, Zangezur, Najichevan y Karabaj. El uso de la guerrilla y las operaciones de semiguerrilla fueron las principales causas de la gran cantidad de víctimas civiles, que se produjeron durante las actividades de las recién creadas naciones. Las razones detrás del conflicto aún están lejos de resolverse después de casi un siglo. La historia tiene una percepción muy diferente ante conflicto. De acuerdo a los historiadores de Armenia, la República Democrática de Armenia estaba encaminada a incluir para sí misma los territorios de Najichevan, Armenia Oriental, los territorios de la provincia de Ereván, así como las zonas oriental y meridional de la provincia Elizabethpol, actual Ganja. Los primeros enfrentamientos entre la población armenia y azerí tuvieron lugar en Bakú, en febrero de 1905. Pronto, el conflicto se extendió a otras partes del Cáucaso, y el 5 de agosto de 1905 estalló el primer conflicto entre la población armenia y la azerí, que se llevó a cabo en Shusa. Como resultado de los pogromos y las matanzas mutuas, cientos de personas murieron, más de 200 casas fueron incendiadas solo en la ciudad de Shusa. En marzo de 1918, las tensiones étnicas y religiosas aumentaron y desde Bakú comenzó el conflicto armenio-azerí. El Musavat y el Comité de Unión y Progreso fueron acusados de panturquismo por los bolcheviques y sus aliados. Los armenios y las milicias musulmanas que participan en la confrontación armada, con los bolcheviques, que oficialmente se declararon neutrales, pero tácitamente los bolcheviques apoyaron a la parte armenia. Como resultado de ello, miles de musulmanes fueron asesinados por los extremistas dashnaks armenios. Los musulmanes fueron expulsados de Bakú. Mientras tanto, la detención del general Talisinsky, comandante de la división de Azerbaiyán, y de algunos de sus funcionarios, de los cuales todos llegaron a Bakú el pasado 9 de marzo, aumentó los sentimientos antisoviético entre la población azerí. El 30 de marzo la Unión Soviética, basada en un informe infundado de que los musulmanes, que tripulaban de la nave Evelina, estaban armados y dispuestos a una rebelión contra la Unión Soviética, la tripulación que trató de resistir fue desarmada. Esto condujo a un derramamiento de sangre de 3 días, dando como resultado la matanza de hasta 12.000 azeríes por los bolcheviques y de las unidades armadas de Armenia. Al mismo tiempo, la comuna de Bakú se involucró en combates con el ejército otomano del Cáucaso, que avanzó y sitió Ganja. En Berpasa, el Imperio Otomano comenzó a avanzar con el recién creado Ejército del Islam. Las principales batallas se produjeron en Yevlaj y Abdash, donde los turcos enfrentaron y derrotaron al Dashnak y a las fuerzas rusas. Dunsterville ordenó la evacuación de la ciudad el 14 de septiembre, después de 6 semanas de ocupación, y se retiró a Irán. La mayoría de la población armenia escapó con las fuerzas británicas. El ejército del Islam otomano y sus aliados azerí, dirigidos por Nuri Pasha, entraron en Bakú el 15 de septiembre y asesinaron entre 10.000 a 20.000 armenios en represalia por la masacre de los musulmanes en marzo. La capital de Azerbaiyán finalmente fue trasladada desde Ganja de Bakú. Sin embargo, después del armisticio de Múderos entre el Reino Unido y el Imperio Otomano el 30 de octubre, las tropas turcas fueron sustituidas por las de la Triple Entente. Dirigidas por el general británico Thompson, a los que se declaró a sí mismo el gobernador militar de Bakú, 5.000 soldados de la Commonwealth llegaron a Bakú el 17 de noviembre de 1918. Por orden del general Thompson, se aplicó la ley marcial en Bakú. El gobierno armenio intentó varias veces entrar en Shusa. A partir de 1918, se declaró República de la Armenia Montañosa en la región. Sin embargo, durante todo el verano de 1918, los armenios de la región montañosa Karabaj, bajo la dirección de Andronik Ozanian, resistió al tercer ejército otomano. En agosto, se creó un gobierno independiente en Shusa, el centro administrativo de la región. El conflicto fue feroz, pero indecisa.
Las milicias de armenios bajo el mando del Andranik diezmaron una unidad otomana que trataba de avanzar a Baranda. Los conflictos armados entre estas unidades continuaron hasta el armisticio de Mudros. Después del armisticio, el Imperio Otomano comenzó a retirar sus fuerzas, y las fuerzas bajo el mando de Andranik ocuparon Nagorno-Karabaj. En el armisticio de Mudros el general Andranik fue traído para ver la posibilidad de crear una base para una mayor expansión hacia el este y formar un corredor estratégico en la ampliación de Nakhichevan, y el 7 de enero de 1919 las tropas armenias avanzaron hacia Shusa, donde capturaron y destruyeron 9 aldeas azeríes en su camino, pero finalmente tuvieron que retirarse. Justo antes de la firma del armisticio de Mudros, Andranik avanzó desde Zangezur a Shusa, para tomar el control de la principal ciudad de Karabaj. En enero de 1919, mientras la promoción de las tropas armenias, Andranik ordenó volver a Zangezur el Dunsterforce, y le dio la seguridad de que este conflicto podía ser resuelto con la Conferencia de Paz de París de 1919. Andranik retiró sus unidades de mando y los británicos en Bakú cedieron el control al Dr. Khosrovbek Sultanov. Khosrovbek Sultanov, un nativo de Karabaj, fue nombrado el gobernador general de Karabaj. Tenía 3 ayudantes armenios y 3 ayudantes azeríes. El mayor enfrentamiento entre las etnias armenia y azerí tuvo lugar en Shusa entre marzo y abril de 1920. En la noche entre los días 21 y 22 de marzo de 1920, cuando los azeríes celebraban el equinoccio de primavera, Nowruz Bayram, los armenios de Karabaj iniciaron una revuelta y comenzó un ataque por sorpresa. Se apoderaron de los enclaves de Shusa, Kankendi, Askeran y la fortaleza, atacando a los azeríes dentro de la ciudad, quemando las casas en su camino. La intensidad de los combates aumentó en febrero de 1920 y se implantó la ley marcial en Karabaj, que entró en vigor por el recién formado Ejército Nacional, dirigido por el general Samet Bey Memandarov. A principios de abril de 1920 la República Democrática de Azerbaiyán se encontraba en una situación muy agitada. En el oeste, los armenios seguían ocupando gran parte del territorio azerí, en el este, los comunistas locales azeríes se rebelaron contra el gobierno, y en el norte de Rusia el Ejército Rojo estaba constantemente en movimiento hacia el sur, después de haber derrotado a las fuerzas rusas blancas de Denikin. El 27 de abril de 1920 el gobierno de la República Democrática de Azerbaiyán recibió la noticia de que el ejército soviético estaba a punto de cruzar la frontera norte e invadir la República Democrática de Azerbaiyán. Frente a una situación tan difícil, el gobierno se entregó oficialmente a los soviéticos, pero muchos de los generales y de las milicias locales azerí resistieron al avance de las fuerzas soviéticas, y se hacía un tiempo para que los soviéticos estabilizaran a la recién proclamada República Socialista Soviética de Azerbaiyán, encabezada por el líder bolchevique azerí Nariman Narimanov. Mientras que en el gobierno y el ejército azerí reinaba el caos, el ejército armenio y las milicias armenias locales aprovecharon la oportunidad para afirmar su control sobre los territorios disputados, ocupando Shusa, Kankendi, y otras ciudades importantes. A finales de abril las fuerzas armenias tenían el control de la mayor parte de los territorios disputados, incluido Karabaj y las zonas circundantes. Otros territorios capturados en la zona incluyeron Nakhichevan y gran parte del distrito de Kazajo-Shamsarin. Entretanto, los comunistas de Armenia intentaron un golpe de estado en Armenia, pero finalmente fracasó. Después de ganar el control firme de Azerbaiyán, las fuerzas soviéticas se movilizaron para reclamar las áreas liberadas por los armenios en el oeste. Reorganizaron las líneas soviéticas y al ejército azerí, que fue equipado de nuevo pero con armas rusas. La ofensiva ruso-azerí comenzó a principios de junio y dio lugar a una derrota rápida de las fuerzas armenias. El 5 de junio las fuerzas armenias fueron expulsadas de Shusa. A principios de julio los armenios se retiraron de Tatef y sufrieron varias derrotas en el área del Kazajo-Shamsarin. El 28 de julio las fuerzas soviéticas y sus aliados turcos efectuaron un asalto en la ciudad de Nakhichevan, expulsando a las fuerzas armenias y estableciendo la ocupación de la provincia de Nakhichevan. A principios de agosto, las tropas armenias hicieron una vez más tentativa de asumir el control Nakhichevan pero fueron derrotadas en Shaktakti por el cuerpo común de tropas soviético-turco. El 10 de agosto de 1920, un acuerdo de alto al fuego fue firmado en Ereván entre las fuerzas soviéticas y armenias, terminando así las hostilidades y forzando a Armenia a reconocer el control azerí de Karabaj y la independencia temporal de Nakhichevan. Las luchas esporádicas continuaron en el distrito de Karabaj en donde varios armenios se rehusaron de terminar la guerra de guerrilla.
En septiembre de 1920 Armenia se encontraba en una amarga guerra en otro frente contra los revolucionarios de Turquía. En la guerra turco-armenia que duró de septiembre a noviembre de 1920, Armenia fue despojada de la mayor parte de sus territorios al suroeste, incluidas Kars y Alexandropol. El ejército armenio había agotado drásticamente su capacidad militar y los flancos armenios estaban rotos y abandonados. Sin embargo, las fuerzas turcas no pudieron derrotar totalmente a Armenia, y después de su derrota, cerca de Ereván, Turquía firmó el alto el fuego. El 4 de diciembre de 1920, cuando el Ejército Rojo entró en Ereván, el gobierno de la República Democrática de Armenia entregó en poder. El 5 de diciembre, el Comité Revolucionario Armenio también entró en la ciudad. Por último, al día siguiente, el 6 de diciembre, Félix Dzerzhinsky, de la temida policía secreta, la Checa, entró en Ereván, así efectivamente puso fin a toda existencia de la República Democrática de Armenia. Se proclamó la República Socialista Soviética de Armenia, bajo la dirección de Alexander Myasnikian. La violencia en Transcaucasia se resolvió finalmente con un tratado de amistad entre Turquía y la Unión Soviética. El Tratado de Kars-en-Kars, que fue firmado por representantes de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, la República Socialista Soviética de Armenia, la República Socialista Soviética de Georgia y Turquía. Turquía además había suscrito otro acuerdo con Rusia, el Tratado de Amistad y Hermandad, también llamado Tratado de Moscú, firmado el 16 de marzo de 1921. Mediante este tratado Najicheván obtuvo el título de una región autónoma dentro de Azerbaiyán. Turquía y Rusia se convirtieron en garantes de la situación de Najicheván. Turquía acordó devolver Alexandropol y Batunia a Armenia y Georgia. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. No olvides compartir este video. Adiós.